Cristina de Suecia fue una reina sin tierra. Es mejor recordada por su generoso patrocinio de las artes y su influencia en la cultura europea. Cristina, con dotes queers, llamó la atención de la sociedad por actuar como hombre y tener una prepotencia como uno. Veamos de quién se trata. Saludos, les doy la bienvenida a Escultura. Cristina de Suecia una vez dijo: los hombres desaprueban por lo común lo que son incapaces de ejecutar. Cristina Augusta Vasa nació el 18 de diciembre del 1626 en el castillo de Tres Coronas en Suecia. Sus padres fueron el rey Gustavus Adolphus y la alemana María Eleonora, una de las mujeres más bellas de Europa y considerada por muchos como una de las más inestables emocionalmente. Al año de Cristina nacer, su madre se convirtió un poco ausente en su vida, ya que su esposo estaba de viaje por su trabajo como rey. De hecho, el rey se preocupó que esa angustia se le pasara a su hija. En junio de 1630, cuando Cristina tenía 3 años, Gustav Adolf partió hacia Alemania para defender el protestantismo y se vio involucrado en la Guerra de los 30 años. Su padre dio órdenes a su mariscal de que Cristina recibiera una educación del tipo que normalmente solo se le ofrecen a los niños, con el fin de asegurar su derecho al trono en caso de que él no regresara. Cuando el rey no regresó a casa como se esperaba después de su campaña de verano, su esposa María Eleonora se enojó mucho. Le escribió una carta a su cuñado, John Casimir, diciéndole que no podía soportarlo más y que quería morir. Le rogó a que intentara convencer al rey de que volviera a casa y decidió viajar a Alemania la primavera siguiente para estar con él. El 11 de enero de 1632, María finalmente se reunió con su marido. La última vez que se vio a la pareja junta fue el 28 de octubre de ese mismo año. Al día siguiente, Gustav Adolf se fue del campamento. Unos días después, María escribió una carta a uno de los asesores de confianza diciendo: sin la presencia de su real majestad no valgo nada, ni siquiera mi vida. El rey murió en la batalla el 6 de noviembre del 1630. María Eleonora regresó con el cuerpo de su marido y ordenó que nunca se le diera sepultura. Sí, que nunca se le diera sepultura. Además, hablaba mucho sobre suicidarse. El cuerpo se estaba pudriendo y sus asesores le recomendaron que no fuera mucho a verlo, pues estaba en estado de putrefacción. El ex confidente del rey, Axel Oxenstierna, encontró la forma de enterrar el cuerpo sin intervención de la reina. Próximamente, la reina trató de desenterrarlo y Cristina entonces se convirtió en el centro de atención de su madre. Como bien saben, el lineaje era pasado a los varones, pero entre muerte de familiares, el reinado le tocó a Cristina. De hecho, el día de su coronación, en el 1633, la coronaron como rey. A los 9 años, Cristina ya estaba impresionada por la religión católica y los méritos del celibato. Entendió que se esperaba que ella fuera un heredero al trono sueco. Antes de morir, el rey había ordenado que la reina debía estar bajo los efectos de su media hermana, Caterina de Suecia, y su medio hermano, Carl Gillingham, como regente. Esta decisión no le gustó a María Eleonora. Por su dificultad, en el 1636 no tan solo perdió la custodia de su hija, pero la exiliaron por mala influencia y descuido con Cristina. Para evitar que la joven reina dependiera de un solo individuo y una figura materna favorita, el Consejo Real escogió a 4 mujeres. 2 que fungieran como la dama de honor principal, quienes eran responsables de las cortesanas de la reina, y 2 que fungieran con el cargo de institutriz real, o madre adoptiva. Cristina fue educada como lo habría sido un hombre real. El teólogo Johannes Matthäus Goethes se convirtió en su tutor y le enseñó religión, filosofía, griego y latín. El canciller Oxenstierna le enseñó política y habló de Tácito con ella. Detallaba que la niña de 14 años no se parece en nada a una mujer y que tenía una inteligencia brillante. Recuerden que en estos tiempos asociaban la inteligencia con la masculinidad. Una mujer no podía ser inteligente. Cristina parecía feliz de estudiar 10 horas al día, donde además de sueco y alemán, aprendió holandés, danés, francés, italiano, árabe y hebreo. El canciller Oxenstierna descubrió que las opiniones de Cristina eran contrarias a las suyas. Cristina siempre sintió un disgusto insuperable por el matrimonio y por todas las cosas de las que hablaban e hacían a las mujeres. En el 1644, a los 18 años, Cristina fue declarada adulta. Este mismo año surgió un nuevo orden eclesiástico, pero fue rechazado.
Del 1643 al 1645 estaba sucediendo la Guerra de Tortenstone, guerra entre Suecia y Dinamarca y Noruega. Se debatía si la paz era buena para el país o no. El canciller Oxenstierna envió a su hijo Johan Oxenstierna al Congreso de la Paz para argumentar en contra de la paz con el Sacro Imperio Romano, pues los suecos no eran católicos. Cristina, sin embargo, quería la paz a cualquier precio y envió a su propio delegado, Johan Adler Soldios. Cristina cambió las instrucciones del juego metafóricamente hablando. Bajo Cristina fundaron Nueva Suecia, una colonia del Imperio Sueco a lo largo del curso del inferior del río Delaware entre el 1638 y el 1655, en los actuales Delaware, Maryland, Nueva Jersey y Pensilvania en los Estados Unidos. En el 1645 fundó el primer periódico sueco. Cristina era considerada la Minerva del Norte por su gran apoyo a las artes y el conocimiento. Durante la Guerra de los 30 años, las tropas suecas saquearon libros de los territorios conquistados y los enviaron a Suecia para ganarse el favor de Cristina. Cuando sus ejércitos saquearon el castillo de Praga, muchos de los tesoros escogidos fueron devueltos a Estocolmo. De esta forma, Cristina adquirió una serie de valiosas obras ilustradas y manuscritos raros para su biblioteca. El inventario elaborado en aquel momento menciona 100 libros de arte de diferentes tipos, entre ellos 2 manuscritos de fama mundial como el Codex Argentus y el Codex Gigas, el manuscrito iluminado medieval más grande que existe en el mundo. En el 1649 se transportaron a Estocolmo pinturas, monedas y medallones, piezas de cristales, estatuas de mármol y de bronce, manuscritos, instrumentos científicos y libros. A Cristina le encantaba escribir y enviar correspondencia. A menudo se comunicaba con Pierre Gasset, su autor favorito, Blaise Pascal, un matemático, físico, inventor, filósofo y escritor católico francés, y René Descartes, su filósofo favorito. Cristina sentía pasión por conocer y aprender. Tenía un amplio conocimiento en la historia clásica y la filosofía, era dramaturga autodidacta, cogía clases de ballet para poder moverse en forma más sofisticada y a menudo veía conciertos y exposiciones en el teatro de artistas famosos. Una de las personas con quien la reina de Suecia compartiría más sería René Descartes, pidiéndole una copia de su escrito Meditaciones. En una de las cartas lo invitó a Suecia para iniciar una academia científica. El filósofo aceptó reunirse con ella y le enseñó a hablar y discutir sobre temas filosóficos y religiosos. Lamentablemente, Descartes se enfermó y murió. El 22 de octubre de 1650, la coronación de Cristina tuvo lugar. Su tutor, Johannes Mathieu, había estado trabajando en un nuevo sistema escolar sueco. La reina lo defendió contra el consejo del canciller Oxenstierna, pero 3 años después la propuesta tuvo que ser retirada. En el 1647, el clero quiso presentar el Libro de la Concordia, un libro que definía el luteranismo correcto frente a la herejía, haciendo imposibles algunos aspectos del pensamiento teológico libre. Mathieu se opuso firmemente a esto y nuevamente contó con el respaldo de Cristina. El Libro de la Concordia no fue presentado. El 26 de febrero del 1649, Cristina se había decidido a no casarse y que en cambio quería que su primo hermano Charles o Carlos fuera el heredero al trono. Aunque la nobleza se opuso a esta decisión, ella accedió a quedarse con la condición de que el consejo nunca más le pidiera matrimonio. Ya para el 1651, Cristina perdió gran parte de su popularidad. Entre tantos factores estaba el de su mala enfermedad. A menudo le daban ataques que le subían la presión y el médico francés Pierre Boudlot ordenó dormir lo suficiente, baños calientes y comidas saludables, en contraste con el estilo de vida que estaba teniendo Cristina. Le aconsejó que disfrutara más de la vida, que dejara de estudiar y trabajar tan duro y que sacara los libros de sus entornos. En un aspecto más monárquico, la reina de Suecia tenía conversaciones muy profundas sobre filosofía con Antonio Macedo, quien era como su traductor y un ayudante del embajador de Portugal. Macedo era secretamente jesuita, una rama del cristianismo, y le llevó una carta de Cristina a su jefe en Roma en el 1651. Al año siguiente, 2 expertos católicos, Paolo Casati y Francesco Malines, llegaron a Suecia. Ellos hablaron con Cristina sobre temas religiosos como el pecado, la inmortalidad del alma y el libre albedrío. Más tarde, estos expertos informaron al cardenal Fabio Chigi sobre sus conversaciones y en mayo de 1652,
Cristina, que había crecido siendo luterana, decidió convertirse al catolicismo. En el 1653 fundó la Orden Amaraten, una orden fraternal de caballeros suecos donde ordenó a que hicieran una lista de unos 6.000 libros y manuscritos para empaquetarlos y enviarlos a Amberes. En febrero del año siguiente comunicó claramente al consejo sus planes de abdicar. Oxenstierna le dijo que se arrepentiría de su decisión dentro de unos meses. Su plan de conversión al catolicismo no fue el único motivo de su abdicación, ya que había un descontento creciente con sus métodos de liderar. Durante los 10 años de su reinado, ella y Oxenstierna habían creado 17 condes, 46 varones, 428 nobles menores y el número de familias nobles aumentó de 300 a aproximadamente 600. Fue el 6 de junio del 1654 cuando Cristina abdicó al trono. Pronunció su discurso de despedida con voz entrecortada, dio las gracias a todos y dejó el trono a Charles Gustave. A los pocos días, Cristina dejó el país yéndose con pantalones de hombre, algo que no era normal de la época. Cristina continuó escribiendo cartas apasionadas a su amiga íntima Eva Spar, en la que les decía que siempre la amaría. Sin embargo, este tipo de cartas emotivas eran realmente comunes en esta época, y Cristina usaba el mismo estilo cuando escribía a mujeres que nunca había conocido, pero que los escritos admiraba. Las tensiones en Dinamarca eran fuertes. Cristina no podía pasar de forma segura. Lo bueno era que ya había empaquetado y enviado al extranjero valiosos libros, pinturas, estatuas y tapices desde su castillo en Estocolmo. Cristina estuvo varios meses en una mansión de un judío comerciante. Allí la visitaron nobles y reyes y tenían fiestas en las que escuchaban música o veían obras. Al ya no ser reina, el dinero se le acabó más rápido de lo pensado y tuvo que vender algunas de sus obras. El 24 de diciembre de 1654, Cristina se convirtió al catolicismo, pero no lo dijo públicamente en caso de que pararan de darle su mensualidad. Fue bautizada como Cristina Augusta y adoptó el nombre de Cristina Alexandra. Próximamente Suecia iba a entrar en una guerra y ya de por sí no la iban a poder mantener. La iglesia tampoco podía mantener a Cristina porque no era públicamente católica. Para costearse el resto de su vida hizo préstamos con libros y estatuas. El 3 de noviembre de 1655, Cristina anunció su conversión al catolicismo y escribió al Papa Alejandro VII y a su primo Carlos X al respecto. El Vaticano no se quedó atrás. Planificaron un viaje por el sur de Italia donde Cristina conoció a poetas, bailarines y cantantes. Y hasta se le concedió su propia ala dentro del Vaticano. La visita de Cristina a Roma fue el triunfo del Papa Alejandro VII y la ocasión de espléndidas festividades barrocas. Cristina era la única preocupación del Papa y de su corte. De hecho, los nobles competían por su atención y la obsequiaban con una interminable ronda de fuegos artificiales, justas, simulacros de duelos, acrobacias, óperas y mucho más. Cristina se instaló en un palacio en Parma. Todos los miércoles mantenía el palacio abierto a los visitantes de las clases altas que se mantenían ocupados con poesía y discusiones intelectuales. El 24 de enero del 1656, Cristina abrió una academia en el palacio llamada Academia de Arcadia, donde los participantes disfrutaron de la música, el teatro y la literatura. A los 29 años, ya Cristina estaba en boca de todos cuando socializaba libremente con hombres de su edad. Mientras tanto, Cristina se enteró de que los suecos le habían confiscado todos sus ingresos porque la princesa se había hecho católica. En este caso, Cristina buscó mediar entre Francia y España en lucha por Nápoles, planificando liderar tropas francesas para tomar el control y luego llevar la corona a Francia. Cristina viajó por París, donde fue recibida con respeto por el rey Luis XIV y su madre, Ana de Austria. Se acordó que Luis XIV la recomendaría como reina de Nápoles, lo que le permitiría ser económicamente independiente del rey sueco y también capaz de negociar la paz entre Francia y España. Durante su viaje de regreso, visitó a la cortesana Ninon de Lencros y luego se trasladó a Turín para evitar la peste que azotaba Nápoles. En el 1657 regresó a Francia, posiblemente perdiendo interés en convertirse en reina de Nápoles. Gian Rinaldo Monaldeschi era el amante y confidente de Cristina, la ex reina de Suecia.
Sin embargo, Cristina llegó a sospechar de Monaldeschi la había traicionado al divulgar sus planes secretos. En octubre del 1657, ordenó a sus guardias a que detuvieran a Monaldeschi. Cristina lo acusó de traición y presentó cartas que presuntamente demostraban su deslealtad. A pesar de sus súplicas de perdón, Cristina ordenó su ejecución. Fue apuñalado varias veces por los guardias y murió desangrado. Este incidente causó un gran escándalo y manchó la reputación de Cristina en Europa. Al año siguiente, llegó a Roma por segunda vez, pero esta vez definitivamente no fue un triunfo. Con la ejecución de Monaldeschi se perdió su popularidad. El Papa Alejandro VII no quería más visitas de ella. La describió como una mujer nacida de un bárbaro, criada bárbaramente y viviendo con pensamientos bárbaros, con un orgullo feroz y casi intolerable. Cristina comenzó a escribir su biografía como forma de reflexión. El palacio se convirtió en su lugar para el resto de su vida. Decoró las paredes con tapices y pinturas principalmente de la escuela veneciana y del Renacimiento, y casi ninguna pintura de pintores del norte de Europa. Sus colecciones incluían muy pocos temas religiosos y abundantes imágenes mitológicas. Ninguna colección de arte romana podría igualar a la de ella. En abril del 1660, Cristina fue informada de que Carlos Gustavo había muerto en febrero. Su hijo, Carlos XI, tenía solo 5 años. Ese verano regresó a Suecia, señalando que había dejado el trono a su primo y a su descendiente, que si Carlos XI moría, ella volvería a ocupar el trono. Pero como ella era católica, eso era imposible. El clero se negó a permitir que los sacerdotes de su séquito celebraran misas. Cristina dejó Estocolmo y una vez más sometió una segunda renuncia al trono. Pasó un año en Hamburgo para poner en orden sus finanzas en su camino de regreso a Roma. En mayo del 1667 se le informó que Alejandro VII, su patrón, torturador y líder de la Iglesia Católica, había muerto. El nuevo líder fue el Papa Clemente IX, quien la visitaba con frecuencia y tenía un interés compartido en las obras de teatro. Cuando el Papa sufrió un derrame cerebral, ella estaba entre los pocos a quienes quería ver en su lecho de muerte. Más adelante organizó reuniones en la Academia, en el Gran Salón, que tenía una plataforma para cantantes e intérpretes. Fundó el primer teatro público de Roma en una antigua cárcel, Tordinona, que por primera vez le dio al público general acceso a obras que hasta este momento solo podían verse en las casas de los ricos. Al Papa Clemente IX le preocupaba la influencia del teatro en la moral pública y cuando Inocencio XI se convirtió en Papa, las cosas empeoraron aún más. En pocos años convirtió el teatro de Cristina en un almacén de cereales. Prohibió a las mujeres cantar o actuar y usar vestidos con escote. Cristina consideró esto una tontería y dejó que las mujeres actuaran en su palacio. Cristina escribió una autobiografía inacabada, de la que se conservan varios borradores y ensayos sobre sus héroes. La política y el espíritu rebelde de Cristina persistieron mucho después de su abdicación del poder. Le escribía a menudo a reyes cuando pensaba que en algún mandato que hicieron estaba mal e hizo que el Papa Clemente IX prohibiera la costumbre de perseguir judíos por las calles durante el carnaval. El 15 de agosto de 1686 emitió una declaración de que los judíos romanos estaban bajo su protección, firmada por la Regina, la reina. Cristina sufría de diabetes, se enfermó y le dio una infección. El 19 de abril de 1689, Cristina falleció a los 62 años en Italia. Fue enterrada dentro de las grutas del Vaticano, una de las 3 mujeres a las que se les ha concedido este honor. Las otras 2 fueron Matilde de Toscana y María Clementina Sobieska. Las colecciones de arte de Cristina fueron vendidas para costear sus deudas. Como coleccionista de arte, solo es superada por Catalina la Grande de Rusia en el periodo moderno temprano. A Cristina le gustaba encargar retratos de ella misma, de sus amigos y también de personas notables que no conocía. Hoy en día quedan muy pocas obras importantes de su colección. Por ejemplo, su colección de esculturas la tiene tanto el rey de España como museos y palacios españoles. Su biblioteca está distribuida en el Vaticano y sus pinturas están en Francia y Escocia. Las crónicas históricas de Cristina de Suecia mencionan con frecuencia sus características físicas, como su espalda encorvada y hombros irregulares.
Algunos historiadores creen que estas referencias están sobrerepresentadas, aunque su estilo y modales sí eran de interés general en su época. Cristina también creía que la habían dejado caer de bebé, lo que le dejó un hombro más alto que otro de por vida. De adulta, se decía que se vestía, caminaba, se sentaba y montaba a caballo como un hombre, además de comer y jurar como los soldados. Su predilección por la indumentaria masculina es solo uno de los motivos por los cuales Cristina se convirtió muchos siglos después en un ícono de la comunidad LGBTQ. En su autobiografía del 1681 aborda su personalidad andrógina. Su sexualidad ha sido debatida. Muchos biógrafos modernos la consideran lesbiana, basándose en sus relaciones con mujeres como Eva Spear y Gabrielle de Roquefort. Otros historiadores sugieren que mantuvo relaciones heterosexuales, no sexuales, lesbianas o bisexuales. Se ha sugerido que Cristina pudo haber tenido síndrome de ovario policístico o un trastorno del desarrollo generalizado, como el autismo. Esta fue Cristina, la reina de Suecia, la reina sin tierra, mejor recordada por su generoso patrocinio de las artes y su influencia en la cultura europea. Gracias por escuchar y les recuerdo que esto es Cultura.